Y saludar en este espacio a Rosanetti Barrios, analista independiente del sector energético. Querida Rosanetti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias, Magda. Oye, qué bueno que nos acompañes hoy, Rosanetti, porque hoy venimos analizando la situación de Pemex y me gustaría que nos dijeras, a grosso modo, ¿en dónde estamos parados? ¿Cuál es la situación actual de la paraestatal? Sí. Porque de pronto escuchamos ahora pues reportes un tanto halagüeños, ¿no? En donde nos dicen que no se inició el año tan mal como se pensaba, que el primer trimestre no nos fue tan mal, pero realmente, ¿en qué punto estamos parados? Claro, sí, coincido en que hay lecturas que desde mi punto de vista están bastante equivocadas. A ver, estamos parados en un comparativo a marzo, que son los números más recientes, que resultó, digamos, bastante mejor en términos de los precios del crudo que vendemos al exterior. Tenemos precios superiores en ese primer trimestre, superiores a los $60 por barril. Entonces eso, pues sin duda, es algo positivo y esa situación se va a repetir el segundo trimestre y eventualmente todo el año porque los precios del crudo siguen muy elevados. Bueno, entonces, esa es una buena noticia, sí, pero en contrapartida, tenemos a una empresa del Estado que no ha podido incrementar su producción de crudo. Y yo hablo siempre de las cifras que reporta la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que son cifras que cumplen con la normatividad existente. Bajo esa lógica, la producción de Pemex ya está por debajo del 1.6 millones de barriles. Entonces, no ha podido mejorar su producción y eso de ninguna manera es una buena noticia. El otro problema que tiene Pemex es que sigue dependiendo de unos cuantos, vamos a decirlo así, de los campos de siempre para producir la mayor parte del petróleo. Y eso quiere decir que son campos ya en estado de, digamos, de declinación y eso implica que sus costos, lo que necesita invertir para sacar el petróleo es más dinero. Tenemos, por lo tanto, una empresa que puede estar reportando mejores ingresos por mejores precios, pero que tiene un problema operativo importante. Ahora bien, hablemos de la deuda. La deuda ha sido reestructurada, sí se han conseguido mejores plazos, sí. Sin embargo, la empresa no consigue aún generar el efectivo que tiene que generar para hacerse cargo de lo que debe. Sigue dependiendo del gobierno federal para hacerse cargo de lo que debe. Bien. Eso es algo muy peligroso para los mexicanos, por supuesto, Rosanetti, para la propia empresa. Sí. Déjame interrumpirte en este punto, porque justamente hace un año cuando se hablaba de la compra de Deer Park, pues lo que nos dijeron es, a ver, tenemos que empezar a agarrar el rumbo de la soberanía energética y por ese lado fue que se justificó también la compra de Deer Park. Fue acertado y retomo esta información de lo que te mencionaba en un principio, ¿no? Porque según el reporte de Pemex que fue presentado el 2 de mayo, señala que Deer Park sí obtuvo ganancias por 195 millones de dólares, un equivalente más o menos en pesos a ese tipo de cambio como a 3.949 millones, 3.949 millones de pesos durante el primer trimestre del año. Entonces, ¿fue acertada la compra de Deer Park o la regamos? Ok. Mira, Deer Park es una refinería, digamos, muchísimo más eficiente que las 6 refinerías que tenemos en México. Ojalá las 6 refinerías que tenemos en México operaran como opera Deer Park. Deer Park, entonces, fundamentalmente, yo te diría, la rentabilidad de Deer Park descansa en el hecho de que tiene equipo adecuado para procesar el crudo pesado que recibe. En México no es así y eso provoca que por cada barril de petróleo que se procesa en las 6 refinerías nacionales, quede un desperdicio del 30%, llamado combustóleo. Eso es una pérdida para Pemex y para México. De hecho, se desperdicia el 30% de nuestro petróleo. Bajo esa lógica, entonces, ¿es una buena idea Deer Park? Claro que sí, porque esa refinería sí gana dinero, mientras que las otras 6, nuestras 6 refinerías actuales, pierden dinero. Y eso me lleva a comentar, digamos, relacionándolo con lo que me preguntaste primero, que ese es el otro grave problema que tiene Pemex, ya los que ya describí, y las refinerías nacionales
pierden dinero. Por lo tanto, cada vez que queremos producir gasolina en México, tenemos que enfrentar el hecho de que nuestras refinerías pierden dinero porque desperdician un tercio de todo el petróleo que procesan. Uf. Fíjate nada más qué dato. El 30% del petróleo entonces termina desperdiciándose y convirtiéndose en ese combustible. Con esto cierro, Rosanetti. ¿Lograremos esa tan ansiada soberanía energética? Porque hay que recordar incluso esta parte de decir que México debe de alcanzar la soberanía energética ha sido empleada como un estandarte del gobierno federal, fue usado inclusive para este capital político durante su campaña, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es, ¿se va a conseguir ese objetivo? Mira, digamos, la respuesta rápida es no. ¿Por qué? Porque las refinerías operan más o menos al 50%, pierden mucho dinero, porque en este momento está más claro que nunca que nos conviene más exportar, porque de ahí estamos sacando el dinero extra para subsidiar la gasolina, y porque, digamos, aún operando a mejores, aprovechando mejor la capacidad de las 6 refinerías, suponiendo que no nos importe perder dinero, no vamos a poder cubrir el total de la demanda. Si sumamos, que no deberíamos, pero sumamos la producción de Deer Park, digamos, en realidad es una importación, pero bueno, vamos a sumarla, pues sí, podemos agregar 100,000 barriles diarios más de gasolina seguramente. Pero Dos Bocas no va a estar lista, no va a llegar a producir, a procesar crudo en esta administración y por lo tanto no alcanzaremos la soberanía. Pero yo te diría algo, ese concepto coincido, lo empujó mucho el presidente, pero yo creo que valdría mucho la pena que todos los mexicanos nos preguntáramos si vale la pena alcanzar esto que llaman soberanía a cualquier costo, sin importar que perdamos dinero en un momento en donde estamos viviendo pues una crisis económica relevante. Uy, vaya frase con la que cierras, ¿no? ¿A qué costo? ¿A qué costo se podría alcanzar esa soberanía energética cuando estamos en este contexto internacional tan complicado, cuando estamos con una economía sumamente desgastada? Lástima que el tiempo sea tan corto, Rosanetti, porque se nos quedan muchísimos temas en el tintero. Como siempre, ha sido un gusto conversar contigo. Encantada, Magda. Muchas gracias por tu invitación.